elegido de Gasperi porque puso en la picota de Sica como director en Umberto D, diciendo que esas películas desprestigiaban a Italia. Y además fue el hombre que llevó las riendas del cine italiano hasta el año 53, justamente hasta el año de esta película. Pero si vemos la miseria que sale en este lugar que está en los Abruzos, que además está en la misma latitud de Roma prácticamente y a una distancia breve, o sea que no es una gran distancia la que existe entre esta parte que estamos viendo en la película y la capital donde se cuece todo. Sin embargo, vemos que la gente viaja en burro, que el autobús no llega hasta donde puede porque ya no puede subir más, que la gente tiene unas necesidades ingentes y todo eso lo obvia en favor de unas historias de amor y de unos personajes cariñosos, entretenidos, que defienden muy bien los actores. Pero yo creo que la película fue crucificada por este tipo de crítica y se sigue en los manuales hablando así por el hecho de que pretendían que lo que son atisbos del realismo más auténtico, Comencini los hubiese convertido en denuncia en lugar de hacer de ello una fantasía. Pero yo creo que han pasado los años y está equivocada la crítica, porque estas películas no eran escapistas, eran películas con un contenido dentro de su humor. Don Eduardo Torres Dulce, buenas noches. José Luis, buenas noches. Y tiene un título maravilloso. Pan, amor y fantasía era un título, vamos, ni soñado. Era sí, es casi fantástico. Una frase hecha, ¿no? Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. A mí nunca me ha interesado las etiquetas y sobre todo el intentar levantar muros o fronteras entre aspectos que son los mismos aspectos de una realidad. Es muy difícil entender que una comedia como Pan, amor y fantasía o Bienvenido Mr. Marshall o las comedias de Berlanga o de los cineastas de los años 50, José Luis Sáenz de Heredia, Pedro Lazaga, etcétera, no describen la realidad, como aquí sucedió incluso con respecto al landismo, realidad, vamos a decir, sociológica o antropológica o realidad existencial. Esta película tiene mucho de documental, probablemente si alguien quisiera saber cómo eran los pueblos de Italia y es de los pocos elementos que sobreviven de una civilización, estén aquí, porque la cámara de Comencini, como ha dicho Juan, retrata de una forma pues muy directa la pobreza, la miseria, la interrelación entre religión, entre orden establecido, ese pueblo donde no pasa absolutamente nada. De Sica está diciendo continuamente, pero ¿cómo se puede vivir aquí? El que viene de la Romaña, que viene de otros aspectos, ¿no? de la realidad. A mí me parece que además este es un cine que, si lo que habéis comentado que debe suceder en España, no, debió suceder probablemente en todo el Mediterráneo. Es un cine mediterráneo, relajado, pero muy consciente de las cosas que dicen, con una enorme fluidez narrativa y sobre todo con unos actores absolutamente soberbios. Yo creo que el guión distribuye perfectamente bien las historias de amor, de represión sexual, con respecto a los tipos y caracteres de los que aparece salpicado y puntuado la película. Hay incluso la utilización de una forma bastante clásica de una especie de coro popular, que son desde el tipo que lleva un anteojo, lo veremos, a unos viejos que están sentados en los bancos de la plaza, a incluso el usurero del pueblo que aparece de vez en cuando por la película. Creo que es una película que está muy bien escrita, muy bien dirigida por Comencini y desde luego soberbamente interpretada. Yo creo que la interpretación de todos, tanto, vamos a decir, del icono sexual que supuso la Lollobrigida en ese momento mágico de aparición de la película, como de Sica, que creo que es uno de los grandes actores de la historia del cine, capaz de, con un gesto, con una mirada, con la forma de decir un diálogo, de construir directamente un personaje. Creo que es un cine profundamente humano, no solamente porque toca la comedia, es probablemente el género más cercano, incluso desde mi punto de vista más que el melodrama, al ser humano, al corazón del ser humano, y además que creo que la mirada de Comencini es una mirada muy limpia, en el que cualquier panorámica de la cámara, cualquier forma de acercarse, nos está diciendo, por supuesto, una historia de amor, por supuesto, unos elementos folclóricos, por supuesto, unos elementos de comedia, pero también de la vida misma, porque parece como si hubiera instalado la cámara un día al amanecer o al mediodía en mitad de ese pueblo y la vida fluyera delante de la cámara. Muy bien, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Oti Rodríguez Marchante, buenas noches. Buenas noches. Soy un hombre de familia, aunque no la tengo. Es una película muy inteligente de guión también, esto, y ponerse al día de lo que pasa. Yo creo que es lo complicado, hacer al mismo tiempo un neorrealismo evidente y que los personajes lo que dejen traslucir sea un optimismo y una especie de, no sé, gracejo, por así decirlo, la parte buena de ellos, pero que absolutamente todos los personajes, tanto los secundarios como también los principales, creo que
tienen una espalda que intuyes viendo así la película, pero claro, evidentemente no es lo que la película te cuenta. Pero son personas solitarias, son personas en cierto modo fracasadas, marginadas, es decir, cada uno arrastra un... Pero no es eso la parte de ellos que ves, sino que ves Y a mí eso me parece un mensaje muy optimista, el ver que cualquier persona, cualquier vida, cualquier situación social o personal o individual tiene ese otro lado donde te deja traslucir la parte buena, digamos. Entonces me parece muy bien que coincida en los mismos elementos del neorrealismo, elementos personales, técnicos, paisajísticos, es decir, que sea el propio neorrealismo el que permita que este otro tipo de comedia salga a través de ella. Yo creo que es una... y además fue justo en esta época que en España también, gracias a Berlanga y a otros directores, se pudo ver, donde es una visión optimista de la persona, del individuo y de la sociedad, entre comillas, se abre paso a través de lo que son los elementos completamente en contra que tienen, ¿no? En este caso, bueno, pues que no era una situación de posguerra, en fin, que no era... Pero en cambio sobresale se deja ver el lado optimista. Yo creo que no es del todo intrascendente la historia que cuenta, sino que detrás de esa aparente intrascendencia pues hay toda esa historia que la puedes ver sin que te impida pues ver con ojos alegres la película. Por eso es una comedia probablemente que no le afecta al paso del tiempo, porque siempre hay situaciones como esa. Muy bien. Yo estoy de acuerdo, y además de que esto supuso para los italianos refrendar una vez más que se quedaban con todo el mercado europeo. Ana con Silvana Mangano, con el famoso Bayón de Ana. Esta película, que era el instinto básico de su época, porque claro, la bomba que suponía ver a esta señora y de aquella mañana con ese traje ceñido, montada en el burrito, bueno, todas estas películas, pero todas aportaban algo. La ladrona, su padre y el taxista, el descubrimiento brutal de Sofía Loren con Mastroianni y con De Sica, y también yo creo que servirá a la gente que no lo haya conocido para enfrentarse con Vittorio De Sica, que yo creo que, aunque pueda parecer un sacrilegio, tiene el mismo tamaño de Chaplin y de von Stroheim. Si contamos obras maestras van por ahí, desde El ladrón de bicicletas, Humberto, etcétera, las mismas que puede tener Stroheim y las mismas que puede tener Chaplin. Y en cuanto a interpretaciones, desde Madame D a El general de la Rovers, es que era un genio del cine. Sí que ha sido uno de los grandes genios del cine, pero por esa manera de hablar y por esa cercanía parecía que era un tipo, un colega cualquiera como otros. Pero yo creo que aquí está maravilloso, insisto. Fíjense solo cuando baja de esa especie de terrible autobús y cómo va saludando y dice: soy el mariscal Carotenuto. Un verdadero genio, y una mujer con un gran poder de erotismo que la ha tenido siempre, que era Marisa Merlini, que está estupenda, la partera del pueblo, con una historia también inhabitual para el año 53, una señora que se va y hace escapadas en Roma, y ya verán ustedes lo que ocurre. Así que nada, es un verdadero placer y un privilegio poder poner en este programa uno de los máximos exponentes de la comedia italiana, como es Pan, Amor y Fantasía, de Luigi Comencini. Bueno, aquí estamos, de vuelta de ese pueblecito de los Abruzzo o Abruzzi. Ellos dicen Abruzzi, pero los vecinos aquí dicen los Abruzos. Sí, sí. Ayer donde rodó una película, empezó a rodar una película, o quiso empezar a rodar, John Huston, que era Adiós a las armas, y tuvo la pelea con Selznick y lo sustituyó Charles Vidor. Estaban en los Abruzzi, sí, con un frío importante. Debe ser eso mismo, porque hay algunos planos, cuando se ve a Sordi con la camioneta aquella, conduciendo, algo de eso, que es donde está rodado. Bueno, pues la película es del año 53, hace muy poco hemos puesto el año 53, el año que siempre empezamos con lo mismo, de que muere en Boston el gran poeta español Pedro Salinas, etcétera, pero digamos, para centrarla en lo nuestro, que es el año que España acude al Festival de Cannes con dos estupendas películas, una de ellas, como decíamos en la presentación, Bienvenido Mr. Marshall, que estaba en la línea de esta que vamos a comentar ahora, y otra estupenda también, que era Duende y Misterio del Flamenco, de Edgar Neville, que también tuvo un gran éxito y una gran acogida, porque era dar una visión del flamenco pues absolutamente insólita, incluso de cara al conocimiento del turista elegido, súper elegido, ¿no? Y es curioso porque esta era una película que tenía un magnífico color, Duende y Misterio del Flamenco, y está como recién lavada, ha quedado floja. Bueno, pues aquí estamos, en pleno boom del cine italiano,
el boom que empieza ya con el neorrealismo y luego sigue con la comedia yo creo que llega hasta el 60 y tantos, ¿no? Sí. Porque ahí salen todos ya las estrellas, y salen Monicelli. Antes había estado una película, no es que tenga nada que ver con esta, pero donde hay un neoidealismo que era 4 pasos por las nubes. Buenos años, sí. Esa es El vendedor de chocolatinas. la primera película por la cual yo me metí en este mundo en el que llevo 50 y pico años. Lo de 4 personas nubes, a mí eso me desconcertó. Había visto mucho cine americano, pero yo no había visto nada como ¿Quiere usted una chocolatina? el realismo en esa primera versión. No, y esta película, si das cuenta, hay varias cosas. Como en Chini, que ha sido crítico del Avanti, el periódico socialista, el diario, que ha sido corresponsal de Tempo, es decir, que es un crítico cinematográfico, además de fundador de una filmoteca, tiene unos gustos y una parentela con toda esta gente. Entonces, aprovecha. Si veis, la sobrina del cura es la criadita que